Muy bien, mis hermanos. Vamos a pasar en este momento a la palabra del Señor. Y el tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana es la falta de oración es pecado. Dile a tu hermano, la falta de oración es pecado. No hay pecado, mis amados, más fácil de cometer que el de la falta de oración. Usted sabe que quizá lo hemos visto ligeramente. Nunca pensamos que la falta de oración puede ser pecado, pero es, es un pecado más fácil de cometer. Es la falta de oración en el Hijo de Dios. Y es un pecado contra Dios y contra el hombre. Es contra Dios y contra el hombre. Yo creo que es importante que en esta mañana cada uno de nosotros podamos meditar en esta palabra. En ciertas ocasiones la Biblia trata específicamente sobre el pecado de no orar por los demás. Y vamos a leer en la palabra del Señor a ver qué nos dice. Primera de Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros, cesando de orar por ustedes. Lejos esté de mí que peque ¿contra quién? Contra el Señor, dejando de orar por ustedes, dejando de orar por vosotros, nos dice la Escritura. Entonces vemos, amados, que cuando nosotros dejamos de orar, ya sea por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por nuestra nación, por nuestros parientes, por las naciones, por el reino de Dios. Sencillamente cuando dejamos de orar, estamos pecando contra el Señor. No lo habíamos visto quizá de esta manera. Y por eso muchos no están orando, porque no lo están viendo o no lo estábamos viendo de esta manera. Usted puede pecar no solo por hacer lo malo. ¿Cuántos saben que no solo podemos pecar por hacer lo malo, sino también podemos pecar por dejar de hacer lo bueno? Y yo le pregunto, ¿orar es bueno? Claro que orar es bueno. Entonces, si nosotros no estamos orando, ¿qué sucede? Sí, ¿verdad? Usted ya lo dijo. El orar es bueno. Aparte que el orar es bueno, el Padre, a la luz de la Escritura, nos manda que oremos. Y hay muchas cosas porque el Señor dice que debemos orar a la luz de su
palabra. En Santiago 4:17 dice así, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso les preguntaba, ¿orar es bueno? Todos decimos sí, ¿verdad? Porque así es, pero lo estamos haciendo. Esa sería la pregunta. ¿Lo estamos haciendo, mis amados? Gloria a Dios por ese amén, ¿verdad? Como que dos por allá. Pasemos a leer Lucas 12:47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Usted conoce la voluntad del Señor? ¿Orar es la voluntad del Señor? Amén, ¿verdad? Pero si nosotros conocemos cuál es la voluntad del Señor, pero no lo hacemos, en otra versión dice, es pecado. Y estos son pecados, mis amados, de omisión. Dile a su hermano, pecado de omisión. Porque sabiendo hacer la voluntad de Dios, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, son pecados de omisión. Quizás no los separen de Dios, pero ciertamente entristecen el corazón de nuestro Dios. Y yo quiero, iglesia, que meditemos hoy, porque que la iglesia no avance, que la iglesia no crezca, se debe a la falta de oración. Sabe que en algunas ocasiones algunos hermanos llegan y les damos consejería y al hablar con ellos, al escucharlos, nos damos cuenta que hay una carencia y es la falta de comunión con el Señor. Y el problema que está teniendo y las situaciones que está teniendo se deriva de esta falta de intimidad con el Padre. Y tal vez no lo está viendo, pero de 30 personas que atendemos, 25 no oran. 25 no oran. La iglesia, mis amados, la iglesia en el diseño del Señor la capacitó, el Señor capacitó a la iglesia dándole su propia vida y dándole al Espíritu Santo para que tenga comunión con su Padre. Es que no es en sus fuerzas, no es en sus fuerzas, mis amados. Es porque Dios ya lo capacitó a usted con su espíritu y con su vida para que usted tenga comunión con Cristo, para que usted tenga comunión con el Padre. Entonces, esos pecados de omisión muestran falta de respeto a la palabra, al amor de Cristo y al sensible Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sencillamente el Espíritu Santo procura hacerle recordar a usted
lo que debe hacer. El Espíritu Santo que está en usted, que está en mí, que está en todos los que hemos nacido de nuevo, Él nos dice lo que debemos hacer. Amén. Y Él nos dice, porque dice la palabra que Él nos lleva al Padre y Él nos lleva a Cristo en oración. Y el Señor nos dice, el Espíritu Santo, ora. Ay, es que estoy cansada. Ora, ora. ¿A cuántos le ha dicho el Señor? Ve a orar. Y usted, es que, y se embulló con muchas cosas de la casa o no sé lo que se estaba haciendo y se le olvidó que el Espíritu Santo le dijo que orar. Sabe que estos pecados de omisión debilitan su vida espiritual. Amados, debilitan su vida espiritual. El pecado de no orar debilita su vida espiritual. Lo hacen hasta cierto punto inútil para Dios. Y lo privan de las recompensas que Dios anhela otorgarle. Pasemos al subtítulo 1. Un pecado de descuido. No existe peor manera en que un hijo de Dios pueda entristecer a Jesús que descuidando la oración. Quiere nuestro Padre Celestial, anhela nuestro Padre Celestial que nosotros lo busquemos a Él en oración. Si agrada a nuestro Padre que lo busquemos en oración. Fíjense que hay una palabra en Sofonías, creo que hay. Fíjese bien cómo se alegra el Señor, porque el no orar entristece el corazón de nuestro Padre y el corazón de Jesucristo. Pero cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando tenemos esa comunión con Él, mire, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama. No necesita el Señor, dice, no necesita de palabras para demostrarte que te ama, iglesia. Dice que con cantos de alegría te expresarán la felicidad que le hace sentir. Mire qué hermoso. Dice, la felicidad. Nuestro Dios se siente feliz que le hacemos sentir nosotros sus hijos cuando le buscamos. Qué lindo, ¿verdad? Porque dice que con cantos de alegría Él expresará la felicidad que le hace sentir. ¿Cuántos se sienten contentos por esto? ¿Pero está orando usted? ¿Está clamando al Señor? ¿Está buscando su rostro? ¿Está anhelando estar ahí con Cristo?
y con el Padre. Muchos descuidan la oración hasta tal punto que su vida espiritual se va apagando gradualmente. Cuando dejamos de orar, amados, nuestra vida espiritual se va apagando poco a poco, hasta llegar el punto de que cómo está nuestra vida. Usted ya no quiere nada con el Señor, porque nuestro espíritu vuelve a la condición en que estaba. Porque cuando nosotros estamos en comunión con Cristo, Él está suministrando todo a nuestra vida. Él está suministrando su persona. Él está suministrando su presencia. Él lo está llenando a usted. Porque esa es la manera en que nosotros, mis amados, somos suministrados por Cristo y por el Padre. Cuando estamos ahí, en esos devocionales personales con nuestro Señor. Aquellos que son descuidados, porque acuérdense que el subtítulo es un pecado de descuido. Aquellos que son descuidados en cuanto a la oración, demuestra que son descuidados en cuanto a otros asuntos espirituales. ¿Usted lo cree? Son descuidados en cuanto a otros asuntos espirituales. Estos casi nunca están preparados para que Dios los utilice. Y por eso es que vemos en las congregaciones cuánta gente tiene tantos años en las congregaciones y no están sirviendo a Cristo. Y venimos los pastores y le decimos, hermanito, usted quiere, mire, queremos que usted sirva en tal área. Ah, no, pastor, es que lo siento mucho, pero yo paso muy ocupado. Por eso es que usted ve que casi siempre son los mismos que están sirviendo. Casi siempre son las mismas personas que están sirviendo. Y nos damos cuenta que esas personas que siempre están dispuestas a decirle al Señor, sí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Son personas que se respiran, que se les percibe que viven en comunión con Dios. Ah, no, es que, hermano, usted tiene una voz muy bonita. Venga, ¿por qué no entra a las audiciones y sirve en ministerio musical? Ah, no, es que yo tengo demasiado trabajo. Hay familias que han dejado de servir al Señor. Ponen un montón de excusas, pero el Espíritu Santo nos muestra a nosotros que no es la razón, sino esto, que el Espíritu ha decaído. Entonces, ya no quieren servir a Cristo. La falta de oración significa falta de disponibilidad para Dios. Es un pecado cometido contra el amor de Dios. La falta de oración, mis amados, demuestra que esa persona posee muy poco amor hacia Dios. No es difícil sacar tiempo, fíjese esto. No es difícil sacar tiempo para reunirnos con los amigos. No es difícil sacar tiempo
para estar hasta altas noches trabajando. No es difícil sacar tiempo para estar viendo la tele. No es difícil sacar tiempo para estar con el teléfono. No es difícil sacar tiempo para reunirnos con nuestros familiares, con las personas que amamos. ¿Y por qué se le hace tan difícil a la iglesia apartar tiempo para estar con el dueño de su vida? Para estar con aquel que lo salvó, con aquel que le dio vida eterna y que un día vendrá por usted. ¿Por qué es tan difícil, hermano? Cada quien sabe en su corazón. Ay, es que lo que pasa es que yo no oro porque, ay, viera que cada vez que digo a orar, me pega ese sueño. Es que el enemigo no quiere que ore. Y entonces yo me quedo dormido. Yo creo que es importante, mis amados, que comencemos desde ahora. Los que no están practicando la oración, amados, yo creo que este es un buen tiempo. Y yo quiero decirles que el que se está perdiendo de lo más hermoso que puede haber es usted. Usted se lo está perdiendo. Dígale al Señor que le muestre el camino, que le muestre el camino de la oración. ¿Sabe? Porque no es una carga, es un deleite. Es el deleite más hermoso que podamos tener. ¿Sabe por qué? Porque estamos teniendo intimidad con el Dios Todopoderoso, con el dueño del universo, con el Dios que nos dio la vida. Él es la persona más importante. No hay mamá, no hay padre, no hay hijos, no hay amigos, no hay nada más importante que Cristo. No se pierda, mi amado, esos momentos. Mire, cuando usted vaya a orar, porque a veces podemos hacer oraciones superficiales, pero aquellas oraciones que son espirituales, son poderosas. Cuando nosotros vamos y estamos y hacemos oraciones superficiales, usted quiere que ya termine la oración. Usted ya quiere terminar la oración. Tal vez está 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y toda la oración se basa en Señor, dame aquí, dame allá. Y ya lo hemos escuchado. Pero cuando esa oración es una intimidad con el Padre y con Jesucristo, déjeme decirles que usted no quiere salir de ahí. Usted quiere estar ahí, usted quiere seguir orando al Señor, está ahí, usted está recibiendo esas riquezas espirituales de su Padre. Y usted no quiere salir de ahí. A usted se le va el tiempo y cuando usted vino a ver habían pasado 3 horas, 2 horas, 1 hora. No sé si algunos me están comprendiendo.
de lo que es esa oración, esa intimidad con Cristo. Hermanos, la necesidad apremiante de la iglesia radica en su pureza para buscar a Dios. Cuando nosotros vamos al Señor en oración, debemos ir con pureza de corazón. Debemos ir por su persona. Debemos ir porque sabemos quién es Él para nosotros. Pero en muchas ocasiones y muchos buscan al Señor en oración y sobre todo cuando están pasando situaciones complicadas. En esos días, en esos momentos, son las personas que más oran. Pero pasó el asunto difícil y volvemos a caer en la falta de oración, en la falta de comunión. Nuestra comunión con el Señor debe ser siempre. La iglesia estaría en mejores condiciones si su comunión con el Padre fuese siempre, fielmente. No es que ya dentro de un mes voy a volver a orar. No, mis amados, las cosas en el Señor no son así. Entonces, con pureza de corazón vamos al Señor porque lo amamos, porque Él es nuestro primer amor, porque Él es todo para nosotros. Claro que hay oraciones de petición, que hay oraciones que nosotros levantamos al Señor y es perfecto. Pero en nuestro corazón siempre debemos ir a Él por su persona. Dile a tu hermano, debemos ir al Señor por su persona. No para que me solucione aquella situación que tengo, no para que me pague las deudas. La persona que no ora, perdón, el pecado de la falta de oración es una prueba de que la vida de Dios en el Espíritu está débil. La persona que no ora es más carnal que espiritual. Por eso es bien fácil que una persona que no ora caiga en tentación. Caiga en tentación. Le falla al Señor en muchas otras cosas más. Y vamos a leer lo que nos dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de qué? Y de oración. De lo que hablábamos anteriormente, que es el Señor quien nos capacita ya para que nosotros oremos. El Espíritu Santo es el espíritu de oración. Él nos mueve a que oremos, nos guía en la oración y nos ayuda en nuestra debilidad en la oración. El Espíritu Santo, mis amados, es el espíritu de oración y el Espíritu Santo está, puede decir, dentro de mí, capacitándonos para orar, amados. Entonces, no podría haber en nosotros falta de oración, falta de intimidad con el Padre, ¿verdad que no es lógico? Vamos a leer Romanos 8:26
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? No sabemos qué orar, la palabra lo dice. Pero, ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad de orar? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad en cuanto a la oración. Los cristianos que no oran no están llenos ni guiados por el Espíritu, a pesar de lo que puedan profesar. El descuido de uno en la oración puede ser un pecado contra Dios. Inciso 2. Un pecado de desobediencia. La falta de oración es un pecado de desobediencia. La falta de oración, mis amados, no solo es un descuido, es desobediencia. Y esta clase de desobediencia puede manifestarse de diferentes maneras. El Señor en su palabra nos ha regalado algunas oraciones, bueno, muchas oraciones que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Una de las oraciones importantes que el Señor nos ha mandado a realizar es la oración por las naciones. Es la oración por la iglesia. Es la oración por los gobernantes. Y para ello vamos a leer 1 de Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado estos versículos? En muchas ocasiones, ¿amén? Aquí el Señor nos dice que debemos orar por los gobernantes, ¿verdad? Aparte de que orar por ellos trae una bendición para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que vivamos en paz. Entonces el Señor, esta es una de las oraciones que son importantes para Dios que nosotros hagamos, y es que oremos por los gobernantes, en particular por los gobernantes de nuestra nación, pero también por todos los gobernantes de todas las naciones, por los reyes, por los presidentes, por todos, dice, los que están en eminencia. Ahorita nosotros tenemos un nuevo gobierno. Debemos estar orando para que ellos sean guiados por el Espíritu Santo a conducir esta nación. Que Dios le dé sabiduría al presidente para conducir esta nación, a los diputados, a los que están en el Poder Judicial, al Ejecutivo, a todos los que están en el gobierno. Esta es una buena oportunidad para que la iglesia estemos orando. Y que dice, exhorto, hay una exhortación que Dios nos está dando con relación a esto. Pero nosotros oramos siempre en la congregación. Sí, nosotros siempre estamos orando aquí por las autoridades, por la nación, por la iglesia, y usted lo sabe. Es suficiente con eso. Los domingos y los miércoles, ahí estoy siempre orando. Pero los otros días yo paso demasiado ocupado.
Amados, debemos orar en nuestros devocionales personales por los gobernantes de nuestra nación y por los gobernantes de las otras naciones también. Así nos dice el Señor que oremos también por todos los hombres. ¿Cuál sería la oración que la iglesia levantaría? Por todos los hombres. Acuérdense que cuando hablamos de hombres, se encierra los dos, varón y hembra. ¿Cuál sería la oración? ¿Cuál sería la oración que usted levantaría delante del Padre en favor de los hombres, del favor de la humanidad? ¿Cuál sería, mis amados? Algo que usted se lo pidiendo misericordia. Yo creo que hay una oración primordial que nosotros deberíamos hacer siempre. Ah, es correcto, la salvación. Ese es el regalo más grande que un ser humano puede tener, ser salvo. Porque ser salvo nos libra de la ira venidera. Nos libra, mis amados, de ir a caer al infierno. Casi no nos gusta decir la palabra, pero es una realidad. En 2 ocasiones Jesús ordenó lo siguiente. Esa es otra oración que nosotros debemos hacer. Y está en Mateo 9:38. Y expresa la palabra: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a leer también Lucas 10:2. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros pocos, ¿verdad? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué debemos orar, amados? Y dice, y fíjense que dice rogar. O sea, es una oración con ruego. Señor, yo te ruego que envíes obreros, Señor, a tu mies. Porque dice rogar, rogar. Y dice rogar al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Es Dios. Porque cuando habla aquí de mies se refiere a las personas y las personas son de Dios. Debemos rogar a Él para que las personas conozcan a Jesús, se entreguen al Señor, vengan a la salvación. Porque si usted no ora por el evangelismo, mis amados, está desobedeciendo al Señor. Mire, aquí, bueno, nosotros y los hermanos también que suben cada vez para decirle, hermano, traiga un invitado. Hoy tenemos la próxima semana, el primer domingo de cada mes, tenemos evangelismo, tenemos la reunión evangelística. Así es que traiga invitados para que conozcan al Señor, ¿verdad? Esa es la labor que nosotros como iglesia realizamos. ¿Y cuántos lo traen? ¿Cuánto traen? ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Cuántos tienen familiares? ¿Cuántos tienen vecinos? Todos, ¿verdad?
pero como que nos cuesta mover nuestros piecitos para ir y evangelizar al vecino. Señor, envía obreros. Debemos orar, hermanos, para que el Señor ponga en el corazón de la iglesia. Lo vamos a hacer. El Señor ponga en el corazón mío, en el corazón suyo, en todos. Propóngase, mi amado, el próximo reunión evangelística, traer una persona. ¿Cuántos vamos a traer? Muy bien, hermano. Gracias por los que dijeron que van a traer. Mies, ya sabemos que es mies, ¿verdad? Jesús la utiliza para describir la gran cantidad de personas preparadas para recibir el mensaje del Evangelio. Pero sabe que nosotros, en vez de ir a hablarle a las personas, centramos nuestra oración en nosotros mismos. Centramos nuestra oración en nuestros hijos, en nosotros mismos, en nuestros parientes, en nuestros amigos más cercanos, en aquellas personas que amamos, aunque debemos amar a todos por igual. Nos centramos, amado, todos los días en estar haciendo oraciones así. Déjeme decirle que no está mal, ¿verdad? No vaya usted a decir allá la pastora Maritza dijo que no debíamos de orar por los familiares, que no debíamos de orar por los amigos. No es eso, amados, lo que les quiero dar a entender, sino hagamos una oración, oraciones que traigan vidas salvadas. Oraciones, mis amados, por los demás. El Señor nos manda a orar por los demás. Nuestra oración debe girar alrededor del reino de Dios, de su iglesia, de las necesidades del mundo y del evangelismo mundial. ¿En qué debe girar nuestras oraciones, amados? A ver si se recuerdan. Orar por uno mismo no es intercesión. Orar por uno mismo es petición. La intercesión es la oración que se hace por otros, ¿verdad? Si estamos claros, ¿verdad, amados, en eso? Si el cristiano ora día tras día primordialmente por sí mismo, por su propia familia, por su círculo de amigos más cercanos, en lugar de orar primordialmente por los demás, como nos enseñó Jesús. ¿Usted cree que Jesucristo hizo oraciones egoístas? Fíjese que el Señor Jesucristo en una ocasión oró y él oró por su ciudad y él lloró por Jerusalén. Si los cristianos jamás oran con un corazón quebrantado por los pobres, los desamparados, por los hambrientos, por los presos, por los huérfanos, por las viudas, por los acongojados, por los esclavos de licor, por los drogadictos y por los niños y las esposas maltratadas, por los ancianos maltratados. Amados, debemos de meditar en esto. Debemos de meditar en esto. Fíjese que cuando hablamos de un corazón quebrantado, cuando oramos por los demás, es una intercesión con dolor. Es una intercesión donde usted
se pone en el lugar de esa persona por quien está orando y hay dolor en su corazón por la condición que es esta persona. Yo oro mucho por los enfermos mentales. Oro mucho por los niños abusados sexualmente, por los niños maltratados. Y créalo que mi corazón se duele cuando vemos cómo personas adultas que no tienen corazón por dinero le abren su vientre a un niño para sacarle los órganos y venderlo. Amado, es una oración que debemos hacer con un corazón quebrantado. Que haya dolor en nuestro corazón cuando miremos la condición de una persona. A veces a mí en lo personal me duele cuando una persona está metida en alcoholismo, en drogadicción, que anda en calidad de calle. Y a veces se miran de menos este tipo de personas. Amados, nosotros debemos pensar, ¿usted cree que Jesús, cuando mira a una persona así, el Señor tuvo compasión? La iglesia debe tener compasión por este tipo de personas. No debemos mirarlas de menos. Si podemos ayudarles, ayudémosles, amados. Es que ese es un alcohólico, es que él toda la vida sí piense en esto. Esta persona está esclavizada por Satanás. El único que puede liberar a los que están esclavizados es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no hemos entendido el poder que nos habita. La iglesia de Cristo no ha entendido el poder que está en nosotros. Amados, oremos por los afligidos. Oremos por aquellas personas que no tienen familiares. Oremos por las madres y los padres que perdieron sus hijos o su hijo. Oremos por todo este tipo de personas. ¿Usted cree que Dios puede obrar? ¿Usted cree que el Señor obra cuando usted ora? Entonces, ¿por qué no obra? Yo sé que no son todos, pero hay muchos que han caído en la desidia, en la indiferencia con el Señor. Nos vamos a poner en pie, vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor, porque como iglesia no hemos estado haciendo la labor que Él nos ha encomendado. Como iglesia no hemos estado cumpliendo el mandato de Dios, ir y predicar su evangelio. No hemos estado orando como debemos orar, porque nos hemos descuidado y no nos hemos dado cuenta que pecamos contra el Señor y pecamos con aquellos que necesitan que la iglesia levante oración por ellos. Amado Padre Celestial, yo le pido que ore conmigo esta mañana. Amado Padre Celestial, hoy estamos aquí, Señor, delante de ti.
Padre, te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti al no orar. Por la falta de oración, oh Dios mío, te hemos ofendido. Y como decía Samuel, lejos esté de mí pecar contra Dios por haber cesado de orar por los demás. Amado Padre, hoy tu iglesia está aquí delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque eso es esencial en la vida de tu iglesia. Porque la oración, Señor, es esencial, es de suma importancia, oh Dios mío, porque te afecta a ti, pero también afecta a los demás. Y nos afecta a nosotros mismos, Señor. Aún contra nosotros mismos pecamos, porque no estamos en esa comunión contigo, Señor. Señor, hoy oramos para que el espíritu de oración, que es el Espíritu Santo, nos guíe, Señor, a orar, nos lleve a orar, oh Cristo. Que vivamos, Señor, que eso sea para nosotros un estilo de vida, que dejemos otras cosas para estar en comunión contigo. Tu misma palabra lo dice, Señor, que no estemos afanados por nada, sino que sean presentadas delante de ti nuestras oraciones. Oh Señor amado, clamamos, te rogamos, suplicamos, oh Dios mío, que ese espíritu de oración, que es el Espíritu Santo, nos lleve, Señor, a orar por los afligidos, por los que sufren, por los pobres, por los enfermos mentales, por la salvación, oh Dios mío, de los que no te conocen. Oh Señor, tú nos capacitaste, pero nosotros hemos fallado en eso. Pero hoy, Padre, clamamos para que ese espíritu de oración, de intercesión, que es el Espíritu Santo, se manifieste poderoso en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te clamamos a ti, Padre. Nos hemos descuidado, hemos sido descuidados, Señor, en la oración. Hemos sido desobedientes, pero clamamos a ti, oh Cristo glorioso. Conocemos tu voluntad, Señor. Conocemos tu voluntad y queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer, oh Señor, lo bueno. Queremos hacer todo aquello que es tu voluntad, Señor, para la vida de tu iglesia. Padre, gracias. Hoy bendecimos a tu iglesia en este lugar. Hoy clamamos, Señor. Clamo por cada uno de mis hermanos para que todos, Padre, caminemos en tu palabra. Caminemos en esta palabra hermosa que tú nos regalaste, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, toda la alabanza, toda la adoración, oh Cristo, es para ti, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque tú nos hablas. Muchas gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú pusiste tu vida y tu espíritu
en nosotros para tener esa comunión plena y profunda contigo. Líbranos de las oraciones superficiales, que nuestras oraciones por los demás sean con un corazón quebrantado, así como cuando oramos cuando a nuestros hijos les pasa algo. Así nuestro corazón, oh Señor, quebrantado también por la humanidad y por los demás. Muchas gracias, Padre. Te adoramos y te alabamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.